Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a tratar de responder a la pregunta ¿qué es planificar? Entendiendo que se trata de un proceso de organización, ¿sí? Para una actividad que vamos a realizar, ¿sí? Pensamos una actividad, bueno, antes de empezar a realizarla, se trata de establecer posibles pasos, una posible estructura, posibles estrategias, ¿sí? Se trata de responder a estas 10 preguntas. Bueno, entonces, como dijimos, planificar se trata de responder estas 10 preguntas. Tomemos una actividad cotidiana, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Voy a cocinar empanadas. ¿Por qué lo quiero hacer? Y acá hay que fundamentar. ¿Por qué tengo que cocinar? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa que no sea cocinar? Bueno, tengo que cocinar ¿por qué? Y porque alimentarnos es una necesidad vital. ¿Sí? Si no nos alimentamos, nos morimos. Entonces, los alimentos tienen que estar procesados, ¿sí? Cocinados, entonces por eso voy a cocinar. ¿Para qué se quiere hacer? ¿Sí? ¿Los objetivos o el objetivo principal? En este caso, para alimentar a mi familia y alimentarme yo. ¿Cuánto quieres conseguir? ¿Sí? Acá tiene que ver con las metas, con una cuestión, si se quiere, de pensar a largo plazo. Entonces, en este caso podemos pensar, y bueno, yo lo que busco, mi meta es tener una buena calidad de vida, entonces, para esto es bueno tener una buena alimentación, y entonces uno cuando cocina sus propios alimentos, sabe qué ingredientes le está poniendo, entonces es mucho más sano que quizá comprándolo afuera, o ya hecho. ¿Dónde se quiere hacer? El lugar específico, ¿sí? O sea, en este caso, ¿dónde voy a cocinar las empanadas? Y las voy a cocinar en la cocina de mi casa. ¿Cómo se va a hacer? ¿Sí? Las actividades y las tareas. Entonces, en este caso, por ejemplo, hoy a la noche voy a hacer el relleno, ¿sí? Y para que quede bueno, como me enseñó mi abuela, lo voy a dejar descansar en la heladera, ¿sí? Hasta mañana a la noche. Entonces, mañana a la noche voy a armar las empanadas y las voy a hacer al horno. Entonces ahí yo ya estoy marcando las actividades. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Sí? Y acá es el calendario. Entonces diciendo, bueno, ¿cómo va a ser el día? Y yo hoy, miércoles a las 8 de la noche, me voy a poner a hacer el relleno, ¿sí? Y lo voy a dejar en la heladera. Y mañana, jueves, a las 8 de la noche, me voy a poner a armar las empanadas y a cocinarlas. Entonces ahí ya tengo un cronograma, ya tengo un tiempo de lo que voy a hacer. Después, bueno, ¿a quiénes va dirigido? Los destinatarios, ¿sí? En este caso va dirigido a mí y a mi familia, que es la que va a comer. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Sí? Y en este caso soy yo soy el que va a cocinar. Y por último, ¿con qué se va a hacer? Y si acá se habla de los recursos materiales, los recursos financieros, bueno, justamente, ¿con qué lo voy a hacer? Y bueno, necesito comprar los ingredientes para hacer las empanadas y necesito después todo lo que tiene que ver con los utensilios de cocina para poder hacer las empanadas. ¿Sí? Así se planifica una actividad de todos los días. Así se responden a estas 10 preguntas. Ya sabemos lo que es planificar, ahora vamos a ver de qué se trata el proyecto, ¿sí? La definición del proyecto. El proyecto es una manera de planificar, ¿sí? Mucho más específica, con ya cuestiones mucho más definidas que requiere, ¿sí? Algo mucho más pensado, ya necesita una elaboración, una investigación, ¿sí? Algo no tan rápido como lo que fue el ejemplo anterior. Pero el objetivo, el fin es lo mismo. Siempre se está tratando de hacer algo, ¿sí? de poder realizar algo. Bueno, si comparan esta lista de preguntas ¿sí? con la lista de requisitos del proyecto, van a ver que no son diferentes. ¿Sí? Quizá lo que sí, la lista de requisitos lleva a un desarrollo mucho más profundo, ¿sí? De cada uno de estos. No se hace tan a la ligera como responder estas preguntas. Sin embargo, sí, yo les voy a pedir a ustedes que piensen una solución para el problema que eligieron en las actividades anteriores y lo puedan planificar a partir de estas preguntas. Entonces, por ejemplo, tomo ¿sí? Mi problema, ¿sí? El que puse en el PDF, que era la falta de reciclado de la basura en casa. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero armar un taller de reciclado de basura en mi barrio. Bien, ¿por qué lo quiero hacer? Y acá lo tengo que fundamentar, ¿sí? Para la fundamentación
y bueno, me tengo que fijar también en las causas y en las consecuencias de ese problema, ¿sí? Yo había puesto que como consecuencia de la falta de reciclado había contaminación ambiental, había basurales, sí, había también se tiraban cosas que a lo mejor podían servir. Entonces, bueno, yo desde ese lugar, tengo que empezar unas fundamentaciones. Y bueno, es necesario que aprendamos a reciclar, ¿sí? Porque tenemos que tener conciencia de cuidar el planeta donde vivimos, ¿sí? Que tenemos que tener conciencia que no todo lo que se tira nos sirve, sino que se puede reutilizar, ¿sí? Tenemos que tener conciencia que el exceso de basura produce que se generen basurales en otros lugares. La fundamentación tiene que ver con eso, de decir, bueno, es por todas estas cosas que yo voy a hacer este taller. Entonces, bueno, ¿para qué se quiere hacer? Y acá el objetivo puntual. Y bueno, ¿qué es lo que yo busco? ¿Para qué quiero hacer este taller? Para que los vecinos y vecinas de mi barrio, ¿sí?, aprendan a clasificar la basura en su casa. ¿Cuánto quieres conseguir? Y acá esto que tiene que ver con las metas. Bueno, acá es pensar a largo plazo, pensar algo mucho más general, ¿sí? Que incluso quizás hasta no es tan necesario en este tipo de planificaciones así, de proyectos puntuales, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Yo pienso en el mío, por ejemplo, ¿qué es lo que yo busco? Y generar un barrio, sí, con vecinos y vecinas comprometidos con el ambiente, comprometidos con el cuidado de nuestro planeta. Entonces, bueno, ¿dónde se quiere hacer? Tengo que encontrar un lugar físico. Entonces pienso en el salón de la sociedad de fomento. Bien, buenísimo. ¿Cómo se va a hacer? Entonces tengo que pensar, bueno, ¿y qué actividades? Estoy pensando en charlas, ¿sí? En establecer charlas con un profesional, ¿sí? Ya convocar a personas que entiendan sobre el reciclado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuándo se va a hacer? Bueno, tengo que pensar, ¿sí?, en qué lugar de la semana. Entonces digo, bueno, quizá estoy pensando los sábados a la tarde o los domingos a la tarde, sí, que es tiempo que quizá ya la mayoría de los vecinos no tiene obligaciones, entonces va a poder participar, no sé, 1 hora de duración, pongámosle, a las reuniones. Quizá con 2, 3 reuniones ya estaríamos bien. ¿A quién va dirigido? Y acá hay beneficiarios directos, ¿sí?, y beneficiarios indirectos. Entonces, por ejemplo, los beneficiarios directos son los vecinos y vecinas del barrio que van a participar de este proyecto. Y los beneficiarios indirectos, ¿sí?, serían, por ejemplo, pensándolo así a gran escala, puede ser la ciudad de Bahía Blanca, ¿sí?, porque se va a ver beneficiada por nuestro proyecto, porque va a haber un barrio que va a reciclar la basura, entonces va a cuidar, ¿sí?, del medio ambiente en Bahía Blanca. También pensemos las personas que trabajan en la planta recicladora, porque le va a llegar basura ya reciclada, ya separada, entonces hay paso menos para hacer, ¿sí? Entonces de eso se trata los beneficiarios indirectos, que se benefician del proyecto sin participar en el proyecto. ¿Quiénes lo van a hacer? Y acá, bueno, es el recurso humano, quiénes están comprometidos, en ese caso voy a ser yo, que voy a tratar de llevarlo a cabo, bueno, las personas de la sociedad de fomento que me van a prestar el salón, ¿sí?, los profesionales que convoque, y con qué se va a hacer, que tiene que ver con los recursos materiales y financieros, y bueno, lo mismo, en la sociedad de fomento hay sillas para hacer la ronda, por ahí se puede hacer alguna merienda, entonces bueno, hay que conseguir tortas o algo para tomar, hacen falta fondos, y decir, bueno, puedo preguntar en la municipalidad, enviar una carta para poder pedir fondos, o a algún privado, a alguna empresa, ¿sí?, para poder buscar a alguien en la universidad, entonces mediante la universidad se consigue algún profesional que me pueda hablar sobre el tema, ¿sí? Y así, respondiendo estas 10 preguntas, me doy cuenta que mi proyecto, mi posible solución, es viable, que no es algo irrealizable, imposible, ¿sí?, sino que tranquilamente lo puedo llevar a cabo, porque respondí a estas 10 preguntas. Bueno, y por último, sí, pero muy importante, porque incluso, o sea, todo el desarrollo de la planificación se puede venir abajo si nos equivocamos con esto, es que justamente pensar la solución, sí, es pensar una actividad cuyo objetivo, sí, es solucionar ese problema.
Esto lo digo porque quizá pase que cuando respondan a la primera pregunta, ¿qué quiero hacer? Ustedes van a decir, y lo que yo quiero es resolver ese problema. Claro, y eso en realidad es el objetivo, es el para qué se quiere hacer. Sí, ustedes entonces tienen que pensar esto, tienen que pensar con qué actividad, un taller, una organización en el barrio, lo que les parezca, ¿sí? Lo que tenga que ver con su problema, con qué actividad ustedes creen posible resolver o llevar a cabo este objetivo, sí que solucionar el problema que eligieron.